Vamos a leer la palabra del Señor. Hoy sí viene algo fuerte esto, porque siempre cuando el Señor nos confronta, ¿verdad? Dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 27 y versículo 17. Si lo lee conmigo, por favor, diga conmigo: hierro con hierro se aguza. Esa palabra es como sacarle punta a algo que está romo, sacarle filo, ¿verdad? A una pieza de hierro, ¿verdad? Entonces, pero la Biblia dice que el hierro, solamente con hierro se puede sacar filo, amén. Se puede afilar. Diga: hierro con hierro se aguza, y así el hombre amigo. Amén. Eso se le llama, en otras palabras, como confrontar. Confrontar es encarar, que una persona, necesitas tú un amigo sincero. Esos son los medios que muchas veces Dios utiliza. Tener un amigo sincero, un mentor, al cual tú le permitas, ¿verdad?, que te evalúe, que te confronte y te desafíe a poder en la vida, poder crecer, ¿verdad? Como persona. Pero ¿por qué necesitamos que otra persona fuera de nosotros nos encare o que nos diga la verdad? Ya lo vamos a estudiar eso, ¿verdad? Amén. Vamos a poner el tema, y aquí pusimos una figura que para que tengan ustedes la idea. Diga conmigo: el tema que vamos a desarrollar en este día es hierro con hierro se afila. Amén. El hierro con el hierro se afila. Gloria a Dios. Wow. Entonces imagina usted ahí un cuchillo, una lanza, que para poder afilarlo, sacarle punta, ¿no?, tiene que golpearlo con otro hierro, que es un mazo de hierro, ¿no?, con fuerza. Fuego y hierro, o sea, hay que aguzar, o sea, es de sacarle filo, y no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, para que usted tenga una idea más clara de lo que voy a hablar, vamos a leer en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 3, 14. Diga conmigo: pero Segunda de Corintios 3, 14. Léalo conmigo. Pero el entendimiento de ellos, diga conmigo, el entendimiento de ellos se embotó. Diga: se embotó. Entonces, esa palabra embotar, eso significa que perdió la agudeza, que perdió el filo, la sensibilidad. Algo que se embotó es que perdió como la inteligencia o las facultades cognitivas, la inteligencia como que se embotó, ¿verdad? Esa es la palabra. Y dice, porque, déjeme leer hasta el final, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hay otra parte en la Biblia, no lo voy a leer, 1 Timoteo 4:2 dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué significa la palabra cauterizar? La conciencia es esa parte que nos indica cuando nosotros estamos cometiendo algo malo, ¿verdad? Es la capacidad de poder reconocer, de distinguir lo bueno de lo malo. Pero cuando estamos cometiendo algo malo y ya no hay nada que nos redarguye o que nos acuse, es que pasa algo, es que nuestra conciencia está cauterizada, así se llama, está endurecida. ¿Y qué significa esto? Es que cuando a una persona, la palabra cauterizar es una palabra médica, que cuando usted recibe una herida, para que la herida se cicatrice, usted pone un hierro así caliente, ¿no? Pero ahí se va a formar una costra, un callo, para que se pueda sellar la herida, ¿no?
Entonces hay muchas personas que tienen como un callo, un endurecimiento de tal manera que uno les puede hablar la palabra de Dios, pero ya la palabra de Dios ya no hace mella dentro de ellos. No se, en ningún momento ellos como que se sienten aludidos o como que la palabra de Dios no impacta, no penetra en sus vidas, porque hay un callo, está cauterizada su conciencia, ya no siente lo malo que está cometiendo en su vida. Entonces, por un lado, cuando la inteligencia se ha embotado, eso de embotar es como tener esta dificultad como para pensar con claridad. Los sentidos o las facultades pierden la intensidad o la agudeza, como que la persona está como aturdida. Tú le puedes estar dando un mensaje o haciéndole ver que está mal en su vida, en su proceder, pero la persona no reacciona, es decir, como que ya no piensa bien. Es como un borracho, o una persona adicta al alcohol que cada día va perdiendo esa capacidad de poder tomar decisiones acertadas, Entonces, como que la persona va perdiendo esa habilidad. Y mire cómo el pecado va cada día destruyendo la vida de una persona. Entonces, yo quiero llegar a este punto porque le digo, es algo complicado poder llegar hasta el corazón de los cristianos. Créame, para cada pastor uno a veces dice, wow, ¿qué faltó? ¿Qué no hice? Quizás no oré lo suficiente, pero la gente no cambia, como que no captó, quizás no me di a entender. Y existe esa preocupación, ¿O por qué tu palabra no tocó a las personas? ¿Por qué la gente está tan embotada como que en su inteligencia no son capaces de decir, wow, sí, estoy haciendo algo malo? No tienen capacidad de razonamiento de que se está destruyendo su hogar o sus hijos se están perdiendo o lo que yo estoy haciendo no está bien delante de Dios. Como que llega un momento de conformismo, de inconsciencia, de insensibilidad en la vida, que ya no nos damos cuenta. Y esta es solo la introducción. Ok, ¿cuántos están aprendiendo conmigo? Entonces, nosotros necesitamos a personas que nos digan la verdad y yo sé que la mayoría de cristianos, cuando va a una iglesia, le gusta solamente llegar como a participar, pero como que nos gusta solamente sentarnos ahí. Pero cuando nos llaman como a que a alguien, ¿verdad?, nos confronte o nos diga la verdad, las personas ya van buscando otra iglesia. No, aquí ya me están llamando la atención y yo quiero ir a una iglesia donde nadie me diga nada. Pero gracias a Dios por esos amigos que le dicen la verdad a uno, ¿sí o no? Amén. La Biblia habla de que aquel que haga volver del error, dice, el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mira aquí qué tremendo esto, ¿verdad? Que aquel que tenga esa habilidad o esa gracia de poder hacer que una persona vuelva de su error, dice la Biblia que salvará de muerte un alma. Porque uno llega a pensar en este momento, si Cristo viniera y lo que nosotros estamos haciendo, y ni siquiera somos conscientes de que estamos haciendo algo malo delante de Él. Mire, le voy a explicar esto para que usted se sienta que todos a veces hemos pasado por momentos así en que como que la conciencia ya no está despierta en nuestras vidas. Vamos a leer la palabra de Dios también en el Salmo 19, versículo 12 al 14. ¿Por qué es importante que alguien te confronte? Aquí viene una verdad. En el Salmo 19, versículo 12 al 14. Léalo conmigo, diga conmigo, por favor. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Nosotros somos especialistas en exhortar. Ay, hermano, yo tengo el don de exhortación. Es que a mí,
el Señor me da discernimiento a los que andan en pecado. No, si para ver a los demás somos fáciles, y eso es fácil. ¿Sí o no? Pero ¿quién entenderá sus propios errores? Ese es el asunto, ¿no? Ahí está la situación más dura, ¿no? Y luego dice, líbrame, dice David. Y hoy vamos a estudiar más a fondo porque solamente lo hemos hablado. ¿Qué son los pecados ocultos? Quizás alguien me puede decir, pastor, esos son aquellos que ni siquiera lo sabemos. No, no hay pecado del cual usted no esté consciente y que usted sea responsable. Es decir, son pecados voluntarios, los hacemos. Pero ¿por qué están ocultos? ¿Por qué son pecados ocultos? Que dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y que hasta el salmista viene y diciendo, examíname hoy y ve si hay en mí caminos de perversidad. Póngame atención. Es que llega un momento en que la conciencia llega a estar pero tan endurecida, y llegamos a un momento, hermano, también en que nuestra mente, nuestro entendimiento está, como decíamos ahí la palabra, embotado su entendimiento, ¿no? Está conmigo en esta hora. Que si no hay alguien, yo he visto personas que a veces uno le hace reaccionar, hey, es como una mujer que está siendo golpeada, violentada, abusada por un hombre, ¿no? Y que la persona no se da cuenta, quizás yo tengo la culpa. Y está allí, y hasta que una persona reacciona, levántate, empodérate, hay algo que está pasando en tu vida. Están destruyendo tu dignidad. Levanta. Y la persona, como que está dormida, ¿no? Y así hay muchos cristianos que el enemigo nos tiene engañados por el pecado. Y yo le voy a traer este caso, Salmo. ¿Por qué leí el Salmo 19? Este Salmo lo escribió David. Y lo escribió después de una experiencia. Diga conmigo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Este descubrimiento él lo hizo después de haber experimentado en su vida esto. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Diga las soberbias. Esto juega un papel también. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ok, hasta ahí vamos a llegar. Diga, vamos a llegar a la conclusión. Hermanos, ¿es verdad este salmo, sí o no? Que nosotros seamos capaces de entender nuestros propios errores, ¿sí o no? ¿Quién de nosotros va a reconocer? ¿Quién va a reconocer su propio error? Sí, hermano, yo reconozco esto y lo otro. O que de repente yo aquí como pastor les diga, hermanos, yo quiero delante de ustedes decirles que yo siento que estoy en pecado. Wow, tendría que ser una gran humildad o que Dios realmente me haya redarguido de tal manera que yo pueda decirles. Pero todos aquí tratamos de aparentar que no hemos pecado, que estamos bien. Pero reconocer nos cuesta. Así que por eso la tarea de un pastor no es fácil. Si aquí, hermano, todos parecen la Madre Teresa de Calcuta. Aquí todos son. Aquí todos parecen el Papa Francisco. Parece que todo está bien. Ok. Bueno. Pero bien, ¿por qué escribió David esto? Vamos a entrar hoy en este pasaje. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 5 al 7. 2 de Samuel 12, versículos 5 al 7. Dice así. Entonces, diga conmigo, entonces, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel,
yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Póngame atención. O sea, Dios le da una comisión al profeta Natán. Créame, hermano, que a veces los profetas que traemos una buena noticia y que, pastor, profetice sobre mí. Entonces todos esperamos que le diga una cosa bonita, ¿verdad? Pero cuando Dios envía a un profeta para dar una palabra, y sobre todo, hermano, a un rey, sobre todo a una persona que está en una posición de altura, ¿cómo vas a poder corregir a un rey, a alguien que está en una posición tan alta? Es bien difícil. Entonces por eso él le dice al Señor: líbrame de mis soberbias. ¿Quién entenderá sus propios errores? Yo sé que muchas personas dicen: a esta persona, hasta que la descubrimos en público, es que la persona, al verse descubierta, pues reconoció que había pecado. Pero la verdad es que él no iba a reconocer nunca. Claro, está escrito. ¿Quién va a reconocer? Entonces estamos hablando aquí del rey David, ¿no? Pero mire la reacción del rey David. O sea, que Dios le pidió, Natán, cuando Dios le envió al rey David a que le dijera que él había cometido un pecado, yo creo que él le oró: Señor, dame una gracia. Porque uno necesita gracia también como para poder llegar a las personas. Mire, en el libro de Gálatas dice, capítulo 6, versículo 1 al 2, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, si es que se cree que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote primero a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Sobrellevad las cargas de los otros y cumplid así la ley de Dios. Amén. En otra ocasión dice que podamos nosotros reconocer que hay gente que son débiles en la iglesia, hay otros que son más espirituales. Pudiera ser que son más espirituales, pero que si alguien ha sido sorprendido en una falta, dice: restaurarle con espíritu de mansedumbre, y primero considérate a ti mismo. Amén. Considérate a ti mismo, es decir, hay que tener una gracia muy especial para poder llegar a una persona, ¿no? Y hacerle reconocer su pecado. Ahora, cuando Dios envía al profeta Natán, yo digo que él le oró al Señor: Señor, dame una gracia, una sabiduría, porque imagínate, él es un rey. ¿Cómo voy a llegar a una gente en una posición así tan alta? Pero dejemos de que sea rey, porque hay personas tan soberbias, digo, tan duras, que si les decís algo son como terrón de azúcar, no son de cristal, y se va a romper y se va a molestar. Quizás hasta se va a volver enemigo de mí, pero si yo le digo esto, cuesta. O sea, no es fácil realmente confrontar a un amigo. Pero el mejor amigo que existe en el mundo es aquel que te dice la verdad. ¿Sí o no? Hay momentos que uno necesita afirmaciones. No siempre que te digan lo malo, pero hay momentos en que creo que una persona mejor debe darle como a una persona, como darle como cierta autoridad sobre ti mismo, ¿no? Porque hay personas que se creen tan orgullosas y dicen: no, si yo me voy a confesar con Dios, no con un hombre. Y somos así, ¿no? Pero a veces Dios usa un medio de un ser humano, porque un ser humano te va a comprender también. Porque esa persona va a llegar a ti con un espíritu de mansedumbre. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué significa la mansedumbre? Es la capacidad, hermano, de poder comprender a esa persona, porque eres humano. La palabra humildad viene de humus, que es polvo. Eres un humano, eres terrenal. También tú eres tentado, también tú tienes tentaciones. Y entonces que la persona, cuando llega a ti y tú le confrontes, no encuentre a una persona: no, yo ando en santidad, no sé, tú andas carnal, sino que decirle: todos tenemos tentaciones, ¿no? Para llegar a esa persona con amor. ¿Están recibiendo en esta hora? Póngame atención. Yo sé que a algunas personas les va a poner hasta dureza, sueño, y que no oigan este mensaje así como deben oírlo, porque esto puede cambiar sus vidas. Cristo viene pronto. Póngame atención. Amén.
Mire, entonces él le dijo: Señor, ¿cómo hago para llegar al rey David? Primero, yo pienso al venir acá a la iglesia, no crea, hermano, yo le pido, allí atrás yo oro: Señor, sin tu unción soy nada, solo soy, sería palabras, pero permíteme llegar, ¿verdad? Pero primero, que ese mensaje llegue a mi vida también y que podamos ser todos liberados, transformados por tu palabra. Entonces, primero, llega ante el trono del rey, al palacio, ¿no? Imagínense entrar ahí. Y entonces viene Natán y comienza a contarle una parábola. Jesús usaba mucho las parábolas también. Él era experto en eso de las parábolas para llegarnos. Y le dice: Rey David, te traigo un caso. Porque en ese tiempo los reyes no solamente administraban, gobernaban un país, sino que también los reyes tenían la jurisdicción también de poder ser jueces y establecer un dictamen, un juicio sobre algún caso. ¿Se recuerda a Salomón cuando le llevaron a esos niños, esa mujer que estaba reclamando, ¿verdad?, un niño muerto? Y entonces él con sabiduría establece un juicio. Entonces, rey David, este es el caso. Hay un hombre que tenía muchas ovejas, pero era rico, tenía muchas ovejas. De repente llegó de visita un amigo, llegó ahí, y entonces él, en vez de tomar de las ovejas que él tenía, él decidió quitarle la única oveja que tenía un amigo, una persona. Se la quitó a él. Y este hombre, el dueño de esta ovejita, la amaba tanto, la cuidaba tanto, de tal manera que hasta le daba de comer de su mano en la boquita. Y ahí le estaba refiriendo el caso, hermanos. Era un caso, una situación real, ¿verdad? Y entonces de repente, mire cómo reacciona David, ¿no? Por eso le digo que hay una conciencia despierta de que algo es malo, pero no para adentro, sino hacia afuera. Inmediatamente David se indigna y se llena de coraje. Dice que se llenó de furor. Mire cómo reacciona. Y dijo: a esa persona que ha sido tan injusta y que no ha tenido misericordia de ese pobre hombre, ¿por qué le va a quitar la única ovejita que ese hombre tenía, si él era dueño de un montón de ovejas? Y entonces dice: a ese primero hay que cobrarle, mire el juicio de él, cóbrele 4 tantos a ese por lo que le quitó a esa oveja, y luego mándemelo. Y entonces pidió un castigo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Dice: dele en 4 tantos porque no tuvo misericordia. Estaba enojado David. Y de repente hubo un silencio. Se le queda viendo a Natán. Ahí viene el punto. Y le dice: ese hombre eres tú. Mira, cuando tú entras en esa confrontación, porque a veces uno puede ser confrontado por un hombre, a veces te puede confrontar el mismo Dios. Amén. ¿Sabes por qué mucha gente no le gusta tener encuentros cara a cara con Dios? Nosotros siempre buscamos a Dios como aquella mujer del flujo que tenía flujo de sangre. Le buscamos por detrás, que no nos vea. Queremos el milagro, pero que no nos vea. Pero Jesús dice: ¿quién me tocó? Quiero verla. Amén. Quiero verla. ¿Quién me tocó? Yo quiero que tenga un encuentro conmigo. La palabra presencia, que todos decimos: ay, qué linda estuvo la presencia. No. Los cristianos no nos gusta la presencia de Dios. Andamos huyendo de la presencia de Dios. A nosotros nos gustan los toques, la bendición, pero huimos de la presencia de Dios, porque la palabra presencia en hebreo es panim, que significa rostro. Cuando usted dice quiero la presencia de Dios, es quiero tener encuentros cara a cara con Dios. Amén. Y te has fijado que cuando una persona te va a confrontar,
la gente siempre te baja la cara porque, mira hermano, la Biblia dice que así como el rostro del hombre se refleja en el agua, en ese tiempo no habían espejos, así que para el pobre lo único que le tocaba es mirarse en el agua, ¿no? Y el reflejo de su rostro. Así como corresponde el rostro de un hombre en el agua, dice, así es el corazón del hombre. Es decir, en otras palabras, queremos saber cómo es una persona, la mejor manera es leer su rostro. Hay personas que inmediatamente al verte la cara pueden decir, wow, este no es buena gente. Nos podemos equivocar juzgando la portada de un libro muchas veces porque no conocemos a la persona, pero sí en la cara de mal encarada, mal encarado se les nota a muchos. No son bromas, son bromas. Cambie la cara, hombre. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe usted que cuando alguien está haciendo, cuando la policía lo está interrogando, hay una cámara y fíjese que hay acercamientos así y hay gente especialista en leer, eso se le llama antropomorfismo. Son gente que han aprendido a leer tus gestos, tu rostro. En otras palabras, cuando tú estás cara a cara con Dios, eso es lo que quiere el Señor decirte. No me bajes la mirada, quiero ver tu cara. No me escondas nada. Encuentros, diga, encuentros cara a cara. Y lo que hablamos hoy es hierro con hierro se aguza. Es decir, tienen que encararte algún día. Y ojalá que no sea tu mujer, porque a veces la mujer no tiene maneras. Y no hay nada que le pueda hacer enojar más a un hombre que la mujer le diga, yo ya te conozco, mosco. No, y en verdad es cierto, hermano, que cuando uno llega escondiendo la bolsita de Canadian Tire, ¿verdad? Que fue a comprar lo que no debe, y va escondiendo por allí, la mujer ya dice, ya sé de dónde venís. Y como uno no sabe ni disimular, ¿verdad? Que andan, ya te conozco. Cuando levantas las cejas, sí, cuando le haces, ya sé en lo que andás. Me enseña el teléfono, a ver qué. Pero yo recomendaría, despierte a la persona que está primero, que por favor busque a una persona que le diga, ¿sabes qué? Yo te permito. A mí, como pastor, no hay personas que me digan eso. Que me digan, pastor, si usted ve algo mal en mí, corríjame. Dígame. No es lo mismo un mensaje, porque aquí en el mensaje este fue para Juana. Ese mensaje fue para Chana o Chon. Pero no es que este mensaje de Natán ese fue directo. Ese era golpe directo, ¿sí o no? Si solo él estaba, así que en ese mensaje el rey David no podía decir, ¿y ese mensaje para quién fue? No, él rápido entendió y le dijo, eres tú ese hombre. Ahora le voy a decir una cosa, si usted está pensando ahorita, este pastor como que sabía que iba a venir y hoy ya me está tirando, pues para usted para que lo sepa. Y yo tengo siempre personas que me dicen lo que tengo que decir. No son bromas. Entonces, imagínense, este profeta para mí no tenía un trabajo muy fácil. No estaba tan fácil la cosa porque él no sabía si el rey David, cómo iba a reaccionar, pues. En ese tiempo metían a los profetas hasta la cárcel, pues. Los ponían a pan y agua ahí, los castigaban. Entonces no sabía cómo iba a reaccionar el rey David. Pero gracias a Dios que el rey David, cuando oyó eso, ahí empieza él.
a escribir todos esos salmos de su experiencia. Mientras callé, mis huesos se envejecieron, se secó mi verdor de mi vida, todo se acabó porque callé. Ahora vamos a ver, mire, te voy a decir uno no llega a dimensionar el grado de maldad que uno está cometiendo, porque mire todo lo que en la vida, primero, él, ¿verdad?, desea a la mujer de Urías Eteo. Aquí se trata esto. El hombre que tenía su ovejita única era Urías Eteo, un soldado muy fiel, hermano del rey David, pero desde su azotea, de su palacio, de su terraza, él vio a la mujer de Urías Eteo y la codició, la deseó y la mandó a traer para ser su mujer. Y después comete la gran maldad, hermano, decirle a uno de sus generales, ¿verdad? Porque ya lo primero que él hace es tratando de encubrirlo, la falta, porque hasta eso llega de tonta la persona, ¿no? Yo diría que un cristiano que vive en pecado tratando de ocultar se vuelve un tonto, porque uno cree que puede cometer un pecado y vivir en pecado sin que nadie se dé cuenta, pero eso no es verdad. No hay nada oculto que no llegue a ser manifestado. Y el problema es que cuando llegue a manifestarse va a ser peor, ¿verdad? Va a ser más doloroso, porque es duro que otra persona le diga a tu esposa: mira, ahí vi a su fulano bajando a una mujer del carro. Ahí lo vi haciendo eso. Wow, entonces es duro. Entonces, mire, lo que pasa aquí es que primero David dice, wow, sale tratando de encubrir, ¿no? Betsabé queda embarazada y ella dice, y ahora, wow, si solo yo he estado con ella, pues obviamente todos van a saber que yo soy el papá de este muchacho. Entonces viene él y dice, manden a llamar de la batalla, del frente de la batalla, a Urías Eteo, que venga y díganle que le vamos a dar de alta, que se vaya para la casa y que disfrute a su esposa allí sus vacaciones. Y mire, hermano, este era un hombre tan noble que llegó a su casa y no quiso acostarse con su mujer, porque él dijo en su corazón, ¿cómo puedo yo estar aquí disfrutando cuando el pueblo de Israel está peleando las batallas de Dios? Así que no se metió con la mujer. Y como David se dio cuenta que no durmió con su mujer, él dijo, wow. Entonces le dio la orden a un general, dándole cartas, órdenes, ¿verdad? Diciéndole, mándalo al frente de la batalla ahí y luego abandónenlo, déjenlo y que el enemigo lo mate. Mire qué cosa más vil, ¿no? Qué cosa más que cómo puede un cristiano o alguien que dice tener a Dios llegar a ese punto, ¿no? Pero cómo el enemigo te puede llevar hasta ese punto. Si yo digo que David amaba a Dios, pero cómo puede llegar hasta eso, cómo puede estar la mente tan cegada, ¿no? Tan embotada tu mente que ya no podemos pensar en las consecuencias. Que puede haber una separación, un divorcio por lo que estás haciendo, se va a destruir esto, lo otro, te van a quitar el trabajo. Cuántas cosas uno no piensa, ya no piensa bien, ya no piensa bien. Y lo manda a que lo maten. Y él ahora es un homicida, es un adúltero, un mentiroso, un traidor, y comete todos esos pecados. ¿Está conmigo en esta hora? Pero ahora vamos a ir a un punto, vamos a entrar todavía más profundo. A veces nosotros nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. El pecado nubla o cauteriza la conciencia, ¿verdad? Los pecados ocultos son tendencias internas incontroladas. Son los pecados que se convierten en una costumbre, en una forma de vida.
Pongamos atención a lo que voy a decir porque es profundo. Ya no lo reconocemos. Por ejemplo, yo puedo estar hablando con usted y usted puede decir que está bien, pero hay un momento en que te ha nublado tanto el pecado, tu mente, que ya no razona, ya no puedes discernir que está mal lo que estás haciendo. Incluso en este momento, si yo te dijera, hermano, vamos a pasar a arrepentirnos acá a la iglesia, tú no sabes de qué arrepentirte. Porque el pecado se ha llegado, te voy a decir una cosa. Hay una diferencia en cometer un pecado y hay otra diferencia en vivir tu vida en pecado. O sea, algunos no cometen pecado, ya tienen una vida de pecado. Ya lo normalizaron, lo hicieron costumbre en su vida. Wow. Y ya podemos hasta enseñar a otros y decirles, no robes, y tú estás robando. Puedes enseñar, no adulteres, hermano, y tú puedes estar adulterando. Y llegamos a un momento en que vivimos todo el tiempo en pecado. ¿Cómo es eso de vivir todo el tiempo en pecado? Es que, por ejemplo, si hay algo que en tu vida, por ejemplo, puede ser perversión sexual, pornografía, lo que sea, no es un pecado que has cometido, es algo que ya es parte de tu vida, es forma de vivir. Tienes problema con el sexo. ¿Estamos entendiendo en esta hora esto? Es decir, estos pecados graves, nuestra conciencia acomodada las trata con permisividad, pecados que justificamos, ¿verdad? Cuando son nuestros, porque hay un velo en nuestros ojos, nos impide reconocerlos, pero que a la hora de juzgar el error ajeno, lo hacemos con extrema dureza, como lo hizo David, ¿verdad? Hasta que David comprendió el mensaje del profeta y se arrepintió amargamente de aquel pecado, de la malignidad que había, ¿verdad? Y que él había mitigado, había extorsionado su conciencia, había engañado a sí mismo. Y mientras eso pasa, hermano, usted puede oír mensaje tras mensaje y jamás usted va a poder tener una transformación en su vida. Amén. Wow. Cuando la Biblia dice exhortaos unos a otros, sí es cierto que es como animarnos, pero también el darnos permiso entre hermanos de exhortarnos es muy bueno. ¿Sí o no? Por favor, hermano, dime la verdad. Si soy tu amigo, no me engañes, dime. ¿En qué estoy mal? Se lo voy a decir así. Yo sé en qué puedo estar mal, pero yo puedo ver hermanos y yo sé en qué áreas en su vida está mal, pero a veces uno espera que la persona te diga, pastor, quiero darle a usted ese permiso, dígame la verdad. No es fácil. Yo hasta ahora tengo resentimiento de un pastor que me dijo una verdad en la cara que me golpeó. Fue muy duro lo que él me dijo. Y hasta ahora me ha costado como sanar eso. Pero al mismo tiempo dentro de mí digo, no, él me dijo la verdad. Y aunque no me guste, me dolió, pero me dijo la verdad. Pero siento adentro. Pero al mismo tiempo tengo que decir, este verdaderamente es un amigo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Siento una unción aquí. Ah. ¿A cuántos les gustaría que hoy les dijeran la verdad? O sea, hoy no estoy hablando de un mensajito. Ay, pastor, es que mire,
Yo he visto la hipocresía de la gente que va a iglesias así, donde los pastores solo son así, y eso que andan en pecado, y el otro que está a la par y conoce al que anda ahí en pecado, amén, y como él también no quiere que vean que él anda en pecado, se le amén, preacher, predique, predique, ay papá, Dios manda más palabras, eso me cae mal eso. Ay papá, y hasta llegan donde el pastor, ¿verdad? Y hasta un billete le dan ahí, porque el mensaje fue bueno. No me vaya a interpretar mal. Yo creo en eso, de honrar la palabra, ¿verdad? Cuando Dios te da una palabra y que la has recibido. No, yo digo que llegan hasta el extremo de pararse y decir, predica, predica, ¿qué es? Pero ellos no cambian. Y puede llegar uno también a ser un predicador y llegar a ser tan profesional como Maradona, de meter goles con la mano, ¿no? Y que uno ya sabe cómo hacer las cosas. Pero que Dios nos ayude, porque la cuestión es eso, de que la cuestión es entre tú y yo, es algo muy personal la salvación, créanme. Y pues no sé cómo andas tú, pero no has tenido el valor como de decir, mire, yo ando en pecado, hermano, pastor. Aquí está el pastor Manuel. Cuando lo conocí, él era un cristiano muy nuevo. Yo ya tenía más años de ser cristiano cuando llegué aquí a Canadá. Eso fue en Montreal. Pero yo veía algo muy peculiar en él y que yo lo veía a él. Y siempre cuando el pastor decía, ¿cuántos quieren reconciliar? Él pasaba adelante. Quizás tú puedas decir, ay, ese hermano siempre anda en pecado. Pero yo creo que es más sincera la persona. Porque ¿quién no debe reconciliarse ahorita más que la venida del Señor está cerca? ¿Quién no necesita venir a reconciliarse? Yuhu. Está conmigo en esta hora. Ok. Hoy me tocó a mí. Hoy yo siento en los pantalones de Natán, me siento. Me siento en los pantalones de Natán. Qué difícil habrá sido para él. Por eso le digo, yo prefiero ir a hablarle a los niños, hombre. Aquí es duro, tengo que hablarle por parábolas. Por parabolas y ustedes las bolas todas las paran, ¿no? ¿Cuántos el día de hoy le quieren pedir al Señor, como decirle, Señor, de verdad yo necesito hoy poner un alto en mi vida religiosa? Yo no quiero ser religioso. Yo quiero examinar de verdad mi vida. ¿En qué puedo andar mal yo? Y que no me he arrepentido, o sea, no me he convertido por completo. Y estoy ya haciendo costumbre de mi vida, una forma de vida. O sea, yo ya no tengo que decirle al Señor, mira, Señor, pequé en esto, sino decirle, Señor, el pecado es la forma de mi vida ya. Por ejemplo, si tú eres una persona enojada, manipuladora, perfeccionista, no necesitas decirle, Señor, te pido que me perdones no, sino por tu forma de vida, porque ya ese estilo de vida para ti, enojarte a cada momento. Vivo en pecado, diga, vivo en pecado. Eso no es pecar, es vivir en pecado. Ya toda tu vida es pecado. Yo creo que si nosotros le dijéramos al Señor con sinceridad, Señor, quita todo lo malo de ti, ¡pum!, nos desaparece, nos fulmina, porque todo es malo. Ya termino. Yo creo que ese momento silencioso así entre David y el profeta, ¿verdad? Habrá sido
Wow, bien tenso. Y, y yo veo a David así ruborizado cuando le dice, tú eres ese hombre. Yo creo que él se quedó y ahí empieza sus salmos a escribir. Cuando él llora y le dice, perdona toda mi maldad, Señor. No había reconocido eso. Lo estaba viendo en otros, pero no en mí. Perdona mi maldad, límpiame y seré limpio. Límpiame, pruébame, examina, mira mi corazón, Señor. Wow, que Dios nos ayude en este día a hacer estos tipos de exámenes en nuestra vida, para estas sacudidas así, para que antes de que venga el Señor estemos listos para su venida. Amén.